Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con muchísimas cosas, porque ya tenemos sobre la mesa, desde ayer al mediodía está sobre la mesa esos más de 200 folios de la sentencia al exfiscal general del Estado. Conocíamos el fallo, hemos tardado unos cuantos días en conocer el redactado, había mucha expectación, habíamos hablado de ello aquí nosotros en este abierto y hoy por fin ya podemos hablar con conocimiento de causa, sabiendo lo que dice esa sentencia. Enseguida iremos a ello y además a las 9 de la mañana vamos a estar también en directo en el Congreso de los Diputados. Es la última sesión de control al Gobierno de los periodos de sesiones antes de las vacaciones de Navidad y es evidente que va a impactar de pleno esta sentencia que conocimos ayer, sobre todo en ese cruce, en ese cara a cara que habitualmente abre esa sesión de control entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Para analizar todo esto están esta mañana sentados en la mesa de análisis Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y Mario Laurrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de ir al contenido de la sentencia del fiscal general del Estado, vamos a irnos un momento a Valencia. Natalens, buen día. Buen día, Ángels. Porque hay un nuevo caso de violencia machista. Una mujer que estaba ingresada en la UCI después de haber recibido una paliza por parte de su pareja ha fallecido. Sí, la Guardia Civil lo investiga como violencia de género la muerte de esta mujer de 50 años. La agresión se habría producido en la madrugada del sábado en la casa que ambos compartían en la localidad valenciana de Catarrocha. Fue el presunto agresor quien dio el aviso al 112 afirmando que la mujer se había caído. Sin embargo, el análisis médico reveló que las lesiones eran incompatibles con esa versión. Fue detenido, pero fue puesto en libertad con medidas cautelares a pesar de sus antecedentes penales. La mujer fallecía ayer en el Hospital La Fe tras 3 días en coma. Están siendo unos días terribles de violencia machista. Gracias, Ana. De nada. Vamos con el contenido de la sentencia. 19 días han pasado entre el fallo y esta fundamentación que ahora abre un amplio episodio de análisis porque había muchas cuestiones que desconocíamos, que quedaban por resolver, así que vamos a detenernos en prácticamente cada uno de ellos. Pedro Jiménez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días otra vez. Por empezar por el principio, Pedro, vamos con los argumentos que emplean los magistrados. ¿Cómo explican la condena al fiscal general? Tanto los delitos como las razones en las que se basan. Pues la mayoría sostiene que el exfiscal general del Estado, esa mayoría de 5 magistrados en unidad de acción, filtró a la SER, él o un tercero con su conocimiento, el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después emitió una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. Toda esta secuencia constituye un delito de revelación de datos reservados para esta mayoría. La sentencia dice que la nota de prensa consolida, oficializa la filtración que se inició con el correo electrónico y reprocha a García Ortiz que respondiera a una noticia falsa con la comisión de un delito, ya que su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. La Sala considera que no existe una explicación alternativa razonable para poder absolverle y se agarra a lo que ellos llaman cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. La prisa por recabar los correos, el reducido número de personas que los conocían, el borrado de su teléfono, que no quisiera contestar a las preguntas de las acusaciones en el juicio, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra en contra de todo lo que hizo y la llamada perdida incluso que le hizo el periodista de la SER que publicó el documento, nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Esa llamada que nunca fue respondida es otro indicio porque dicen, y es literal, Ángels, es sugerente de una comunicación inicial indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas. Es un fallo con 5 votos a favor de la condena, 2 en contra, y esos 2 han valido el voto particular de 2 magistradas que formaban también este tribunal. Y es interesante analizarlo también porque parece que estemos ante hechos completamente opuestos, como si se estuvieran analizando casos distintos, porque estas juezas creen que no hay pruebas, que hay meras sospechas y unos compañeros de sala que ante opciones igual de probables escogen la que perjudica al fiscal, Pedro. Son Ana Ferrer y Susana Polo y ellas muestran en ese voto su absoluta discrepancia. Primero porque dicen que no hay indicios de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico y segundo porque para ellas la nota de prensa no es delictiva. Lo contrario, dicen, habría sido dar por válida una afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella el prestigio de la institución
Constitución. Esa nota, subrayan, era obligada porque era la única opción posible de atajar la mentira que había difundido Miguel Ángel Rodríguez. En su texto sostienen además que fue el propio Alberto González Amador el que renunció a la confidencialidad que luego ha querido proteger en los tribunales, compartiendo los correos con el propio jefe de gabinete de la presidenta regional para que los usara políticamente y con un abogado del Estado ajeno a la causa. Polo y Ferrer sostienen que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ponen en valor el testimonio de los periodistas porque resultan creíbles por su contundencia, por no incurrir en contradicciones, y afean a sus colegas que usen como indicio esa llamada de 4 segundos perdida de Miguel Ángel Campos. La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha. Sostienen que se decanta, como tú decías, entre las varias opciones igualmente posibles, por la más perjudicial para García Ortiz. ¿Y ahora qué, Pedro? Porque ya contábamos que García Ortiz puede recurrir al Constitucional, puede ir también a la Justicia Europea, aunque después de volver al Supremo. ¿Por dónde pueden ir los recursos que plantee el exfiscal? Pues mira, a García Ortiz solo le falta interponer el incidente de nulidad para poder ir ya directamente al Tribunal Constitucional. A favor tiene las recurrentes manifestaciones de su defensa, de la Fiscalía, durante el juicio por vulneración de derechos fundamentales. Recordemos, denunciaron el brutal registro al que fue sometido en su despacho. Se le incautaron todas las comunicaciones que mantuvo durante 8 meses, cuando solo se estaban investigando un puñado de días. O también recurrieron y denunciaron mucho las negativas del juez instructor a practicar alguna de las pruebas que solicitó durante la investigación. A esto hay que sumar este voto particular del que hablábamos ahora, que llama la atención sobre la vulneración de otro derecho fundamental esencial, como es el de la presunción de inocencia. La incógnita es si ya el fiscal general, ex fiscal general, seguirá de la mano de la Abogacía del Estado o contratará a un abogado privado para defender sus intereses ante el Constitucional. Y otro elemento importante que estaba por aclarar era lo que sucedía con González Amador, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las causas por las que está imputado, porque él intentó durante el juicio dejarle claro al tribunal que le habían perjudicado para que eso llevara o pudiera llevar al cierre de las investigaciones que le afectan, pero el Supremo no solo lo descarta, sino que en la sentencia lo señala expresamente. O me suicido o me marcho de España, llegó a decir durante su interrogatorio en el juicio Alberto González Amador, pero el Supremo frustra que el novio de Ayuso pueda, y es literal, obtener algún rendimiento defensivo de este proceso de cara al que se sigue contra él. Y ese que se sigue contra él es el juicio por un presunto delito de fraude fiscal por el que está pendiente. Fraude fiscal cometido al dejar de pagar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que se embolsó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Esto era lo que buscaba el comisionista, pero serán los juzgados de Madrid quienes analicen las consecuencias. De momento, el Supremo no las estima. La sentencia reprocha a Alberto González Amador los tintes exageradamente tremendistas que usa para reclamar esa vulneración de su derecho de defensa por la filtración del correo. La Sala reconoce que el contenido de ese mail nunca debió hacerse público, que puede lastrar sus estrategias defensivas, pero basta, añade, con la imposibilidad de utilizarlo como prueba en los juzgados de Madrid. Pedro, quédate con nosotros para cualquier duda que nos surja ahora Aquí cuando arranquemos el análisis, que lo vamos a hacer después de esta pausa. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elisa de la Nuez, Carlos Sánchez y Mario Larrea. Vamos con el análisis del contenido de la sentencia al exfiscal general del Estado. Hemos estado 19 días hablando del fallo y especulando por dónde podría ir la sentencia, porque no teníamos mucha idea más allá del conocimiento de las declaraciones, de los interrogatorios, de lo que habían dicho. Pero ahora ya tenemos el contenido. Mariola, ¿a ti qué te parece una vez leída la sentencia? Me parece que no sorprende a nadie, porque el Tribunal Supremo está siendo muy coherente en su comportamiento con todo lo que ha ocurrido a lo largo de este proceso. Si acudimos a la fase de instrucción verdaderamente estrambótica, si acudimos a lo que todos hemos visto y oído en el juicio oral, si analizamos ahora no solo la sentencia, sino también los votos particulares, que son una enmienda a la totalidad de las posiciones de los 5 magistrados de la sentencia. Si acudimos a que hemos tenido que pasar 19 días y esperar 19 días para intentar entender un fallo que fue comunicado levantando, esto sí, serias dudas acerca de la existencia de una deliberación seria, real y creíble
porque las deliberaciones tienen que ser serias, reales y creíbles, y nada de eso invita a pensar. Pues coherencia total con el comportamiento de un procedimiento que resulta muy difícil analizarlo en términos estrictamente jurídicos. Ángeles, yo me debato desde ayer si entrar en el valor probatorio o entrar en elementos acerca de si se ha justificado suficientemente la autoría y no entrar en lo que hoy al menos la mitad de España piensa, que estamos ante una sentencia política, y la otra mitad de España se confirma o se conforma, las dos cosas, con una supuesta argumentación jurídica. En definitiva, yo creo que asistimos al mayor daño que el Tribunal Supremo ha podido hacer a la justicia en este país, que es que nadie crea realmente que estamos ante una sentencia que fije una verdad judicial, sino estamos ante un debate abierto permanentemente sobre a quién convence esta sentencia y a quién no convence a esta sentencia, como si estuviéramos comentando prácticamente un partido de fútbol. Esto erosiona la confianza en la justicia sí o sí, y creo que esto es por obra y gracia del propio Tribunal Supremo. Elisa. Sí, yo sí que voy a intentar hacer un análisis técnico-jurídico, precisamente porque creo que lo correcto no es ver esto como un partido de fútbol. Esto lo he dicho varias veces. Entonces, a ver, técnicamente la sentencia, el tema no era muy complejo. Hay o no un delito de revelación, en este caso de datos reservados, pero el tema es básicamente la cuestión probatoria. Comentábamos antes, es verdad que la sentencia dedica, como debe de ser, una gran extensión a todas las cuestiones preliminares, que son todas las que tienen que ver con las supuestas irregularidades que puedan dar lugar o no a una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, claro, hay una parte muy extensa que, digamos, está dirigida a rebatir esos planteamientos que ha hecho la defensa, digamos, diciendo que se han producido ese tipo de vulneraciones y que les pueden llevar al Tribunal Constitucional y después, en su caso, al Tribunal de Justicia de Estrasburgo. Pero quiero decir que esa es la parte, digamos, más procesal, ¿no? Pero la parte de fondo realmente es la valoración de la prueba. Esto ha sido así desde el principio. En ese sentido, estoy de acuerdo con Mariola que no había mucha sorpresa. Estaba, digamos, el tema de hasta qué punto se iba a dar credibilidad o no a las declaraciones que se han hecho en el juicio. Y yo aquí quiero apuntar varias cosas. No tenemos una prueba directa, esto lo hemos sabido desde el día 1, esto es una prueba indiciaria, por tanto, es perfectamente legítimo que para un sector de la sala o para un sector de la población no haya indicios suficientemente fuertes para condenar, pero yo lo he dicho alguna vez por aquí, sí se condena, o se ha condenado en otras ocasiones por indicios. Otra cosa es que en este caso concreto tú digas, ¿estos indicios son suficientes o no son suficientes? Porque, insisto, no tenemos una prueba directa, esto lo he dicho siempre. Entonces, ¿qué es lo que la sala aprecia? Y creo que ahí es relevante. La sala aprecia como ella misma dice, una especie de unidad de acción donde, digamos, hay un interés, y yo creo que eso queda claro por parte de la Fiscalía General del Estado, de rebatir un relato que claramente es falso, el de Miguel Ángel Rodríguez, porque esto sí se cuenta en el juicio y se declara por el fiscal general. Hay ese interés de desmentir ese bulo. Esto, digamos, es el punto de partida, porque si no tampoco se entiende mucho. Por eso también la sala dice, hombre, es que otras explicaciones alternativas de otra gente que ha podido acceder no tienen, digamos, esa fuerza, en el sentido que es que el fiscal general del Estado quería desmentir el bulo y por eso, digamos, se produce todas esas llamadas y tal, que todo eso está probado. Claro, lo que no sabemos y probablemente no sabremos nunca es quién filtró el famoso correo. Y lo que dice la sala es que lo que entiende es que ese correo se filtró en el ámbito, yo diría así, de dirección de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no compra esas otras posibilidades que fue las que puso encima de la mesa la defensa, que yo habría hecho lo mismo, que es decir, oiga, es que pudo haber más gente que filtró esto, y la sala dice, oiga, pudo haber más gente, pero realmente, vamos a decirlo en términos un poco más que se entiendan, el que quería desmentir el bulo era el fiscal general del Estado. Y también le da valor a otra cosa que yo también lo puse de relieve muchas veces, que es el tema del borrado de las terminales. Esto le dedica mucho tiempo y considera que es mucha casualidad que ese borrado se produce el día después que se abre el juicio oral. Y yo esto también lo considera un indicio, que también el voto particular dice, oiga, no es suficiente indicio, etcétera. Bien, pero lo considera un indicio porque ese borrado, que además, eso también es importante, analiza con mucho cuidado las instrucciones si existen con respecto a los borrados en la Fiscalía General del Estado, digamos, no avalan ese argumento que se dio en su momento de que era un borrado sistemático, recurrente, tal. Y por último, y con esto termino en la parte, digamos, de lo que dice la sala, le da también valor al hecho de que el fiscal general
no contestó más que a su defensa. Es decir, no hubo contradicción, se llama así, con otras acusaciones, porque decidió no contestarlas. Y el Tribunal Supremo también le da un valor, en este caso negativo, al hecho de que el fiscal general no se sometió a las preguntas de las otras partes. Dicho eso, como es una cuestión de valoración de la prueba, pues obviamente es perfectamente posible discrepar, y de hecho las magistradas así lo hacen en el voto particular. Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo tiene mucha razón cuando dice que no se puede tapar un bulo o una mentira con una ilegalidad. El problema es demostrar la ilegalidad. Claro, y yo creo que ahí es donde se cae la sentencia del Tribunal Supremo. Si hay que demostrar la ilegalidad, y no lo demuestra de manera fehaciente, porque lo que hace, por el contrario, es abaratar un delito. Es decir, cada vez es más barato en España, ahora a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, condenar a alguien cuando no tienes unas pruebas sólidas. Y que lo haga el Tribunal Supremo es especialmente grave. Que lo haga un tribunal de menor, pues es relevante, pero de luego no tiene la fuerza legal que tiene el Tribunal Supremo. Y me da a mí la sensación de que lo que traduce en toda la sentencia, esos 233 folios, de los cuales prácticamente la tercera parte se dedican a las cuestiones de nulidad, lo que traduce es una especie de justicia ejemplarizante. No queremos que esto vuelva a suceder. Y por lo tanto lo que vamos es a condenar al fiscal general del Estado. Con esto, ¿qué ocurre? Desaparece ese principio, ese latinajo famoso, in dubio pro reo. Es decir, esa duda no es a favor del reo, sino es a favor, digamos, de esa tesis inicial que tenía el Tribunal Supremo. Porque además hay un párrafo que a mí me parece especialmente llamativo cuando dice que no hay alternativa razonable a ese razonamiento que hace el Tribunal Supremo. No, es que nadie tiene que hacer, es el propio Tribunal Supremo el que tiene que demostrarlo y no la alternativa. La alternativa es el principio de inocencia que tienen todos los ciudadanos. Por lo tanto, es el Tribunal Supremo el que tiene que demostrar, no la alternativa. Yo creo que eso es un caso verdaderamente grave. Pero con todo, lo que me parece más lamentable de la sentencia, por decirlo de esta manera, es que es que al abaratar tanto esto, resulta que algo que es conocido por la opinión pública, por periodistas, por mucha gente, está publicado, resulta que es que tiene que haber reserva por parte del fiscal general del Estado. Si ya todo el mundo lo conocía. Por lo tanto, el abaratar tanto eso, el principio de reserva, es decir, significa que cualquier ciudadano puede ser condenado ahora mismo por este tipo de causas, cuando todo el mundo conocía, o mucha gente, digamos, simplemente con leer los periódicos, sabía lo que había sucedido. Ese principio en el que la reserva no actúa cuando es conocido la opinión, creo que va en contra del derecho. Mariela. Yo creo que no se puede confundir un análisis técnico-jurídico con un resumen de los argumentos que hace el Tribunal Supremo, ignorando que todas esas aproximaciones que se han explicado han sido enmendadas por el voto particular y obviando la existencia del voto particular. Por cierto, voto particular de quien era y quien tenía atribuida la ponencia de la sentencia, y nunca nos han explicado en qué momento esa pretendida ponencia pudo ser discutida y por cuánto tiempo en la sala. Apelo a todo esto porque esto es lo que justificaría que el fallo que hoy que conocimos hace 19 días con la sentencia y la motivación que hoy ya tenemos en formato papel, ese fallo no estuviera ya predeterminado. Ignorar que esta sentencia tiene argumentos más allá de los meramente jurídicos no es ignorar el valor del derecho, sino es vivir en el mundo real y no tener unas orejeras en relación con un comportamiento del Tribunal Supremo que ha roto la confianza de al menos la mitad de la ciudadanía, cuando la función principal del órgano supremo del Poder Judicial es precisamente reforzar esa confianza y no erosionarlo bajo la pérdida de la imparcialidad. Aquí asistimos, desde luego, después de todo el proceso, no es que estemos haciendo un juicio exclusivamente sobre la motivación de la sentencia, es que hemos visto la fase de instrucción, es que hemos visto el juicio oral, es que hemos visto la densidad del voto particular. Estamos asistiendo, y es para mí lo peor, no el futuro personal de Álvaro García Ortiz, que para él la situación es absoluta, pero estamos haciendo un juicio también acerca del impacto de esta sentencia en las estructuras de confianza de uno de los tres poderes del Estado, y esto está extraordinariamente dañado. Cuando tú dictas una sentencia y el resultado es que la mitad de la ciudadanía no cree en nada de lo que estás diciendo,
algo ha fallado, algo en tu trabajo has hecho mal. Y luego, si tenemos tiempo y seguimos con esta cuestión, hablaremos también de algún elemento que falta, a mi juicio, en la motivación de esta sentencia. Sí, yo quería aclarar una cosa que es importante. Esto es un delito que se comete por autoridad o funcionario público. Y tienes razón en una cosa, Carlos, el tema ejemplarizador, pero es precisamente porque es una autoridad funcionario público, porque es el fiscal general del Estado. Es cierto que luego en el voto particular, que es curioso, las magistradas dicen, claro, le están reprochando más al fiscal general del Estado que al fiscal, digamos, de base, que hubiera hecho algo parecido. Esto se puede compartir o no, pero efectivamente está el foco en que, digamos, hay un nivel de ejemplaridad que se exige al fiscal general del Estado, que es los magistrados de la mayoría consideran que es más, digamos, relevante. Lo digo porque no le puede pasar a un ciudadano particular. Esto es importante, porque es un delito de autoridades y de funcionarios en ese deber de custodia. Otra cosa importante que también, claro, es que el Tribunal Supremo no suele hacer juicios orales, es para los aforados. Entonces, sí que hay que llamar la atención sobre esto, porque es verdad, es que el Tribunal Supremo y el juez instructor del Tribunal Supremo, lo hemos comentado, es que normalmente no se dedican a esto, se dedican a los recursos de casación. Esto es una anomalía, pero es una anomalía de nuestro sistema, que tenemos aforados hasta el apuntador. Entonces yo creo que además eso en muchas ocasiones resulta que es malo para el aforado, que bueno, ya hemos visto, ¿no? La gente se quiere aforar porque piensa que, oye, les es más, digamos, beneficioso, y sin embargo aquí se ve claramente que es una cosa que es obvia. El Tribunal Supremo normalmente no hace juicios orales, porque se dedica a otra cosa. Y segundo... Pero Elisa, espera no un segundo, Mariola, no hace juicios orales. Pues sí, puedes terminar, termina, voy contigo. Puedo terminar. Voy contigo, y Mariana. Segundo, el fiscal general no tiene derecho a una segunda instancia, que esto es muy relevante, porque todos nosotros, si terminamos en un juicio oral, Dios no lo quiera, vamos a tener un recurso ante una segunda instancia donde eso se puede revisar. El fiscal general se tiene que ir al Tribunal Constitucional o a Estrasburgo. Lanza un poco esta idea que me parece relevante, de que esto del aforamiento muchas veces es perjudicial para los aforados. Mariola. Pero es que, vamos a ver, esto de que el Tribunal Supremo se dedica a la casación, en la sala penal, que estamos hablando de la jurisdicción penal del Tribunal Supremo, que tiene competencia para analizar todos los aforados, y el fiscal general del Estado está aforado no porque él haya pedido estar aforado, no porque él quiere estar aforado, es porque la ley dice que esa persona está aforada. No he dicho por supuesto que hay juicio oral, pero ¿cómo que no hay juicio oral? He dicho que hay juicio oral en el Tribunal Supremo, Mariola. He dicho que hay un juicio oral en el Tribunal Supremo. En el ámbito penal siempre. En el ámbito penal siempre, Elisa. Por lo tanto, ¿dónde está la excepción en este caso? Que me digas que no hay juicio oral en la sala de lo contencioso, en la sala de lo laboral, en la sala de lo civil, pero si no estamos hablando de eso. En primera y única instancia. Estamos hablando de la sala de lo penal, y la sala de lo penal, la estructura del juicio es siempre la misma, y la sala de lo penal del Tribunal Supremo se ocupa precisamente de todos los aforados. Y bueno, si querés, hablamos de que el fiscal general no sea aforado y que conozca del caso el juez de instrucción de Plaza de Castilla y luego el juzgado oral. Pero bueno, creo que ese no es el debate. Hay un elemento que sí me parece importante que comentar, que tiene que ver con la falta de motivación, a mi juicio. Déjame, iré con esto a la vuelta, porque Carlos quería decir una cosa. Voy contigo cuando volvamos, Mariola. No, muy brevemente con el asunto de lo ejemplarizante que debe ser la justicia. Yo creo que eso forma parte de la Edad Media. Es decir, en el siglo XXI la justicia se aplica independientemente de la persona que sea. Pero eso, hacer una justicia a la carta en función del cargo, creo que está fuera de este mundo. La justicia ejemplarizante se hacía en la época de la Inquisición. Vamos a condenar a todos estos porque de esa manera castigamos al resto de los ciudadanos de aquel momento. Hoy en día la justicia ejemplarizante ha desaparecido del derecho penal. De hecho, fíjate que incluso en la sentencia, en uno de los párrafos que dice, en el derecho penal moderno, las pruebas constitutivas de un delito son, digamos, mucho más flexibles, porque interpreta a la luz del siglo XXI lo que está ocurriendo en el derecho penal. Pero desde luego, el hacer justicia en función de la persona que comete el delito, creo que está fuera de... Es lo que dice el Código Penal. Bueno, pues está fuera absolutamente de lo que es, en mi opinión, una democracia moderna. Dejadme que haga la pausa, porque a las 9 empieza la sesión de control al Gobierno, que es la última antes del descanso de Navidad. Vamos a ver qué aparece
de todo esto de la sentencia, aunque es verdad que ha tenido un perfil bajo el Partido Popular, no así Isabel Díaz Ayuso, pero sí el Partido Popular en la reacción. Lo veremos, y a la vuelta, Mario, la voy contigo con esos elementos que faltan, que echas de menos en la falta de motivación. Mucho murmullo, mucho ruido en el Congreso de los Diputados antes de empezar esta sesión de control, que es la última de este periodo de sesiones antes del descanso navideño. Va a preguntar el líder del Partido Popular al presidente del Gobierno. La pregunta que tiene registrada es qué credibilidad tiene su Gobierno. Vamos a ver si en la pregunta se cruza algo sobre la sentencia del fiscal general, ex fiscal general del Estado, aunque después lo veremos, cómo ha tenido un perfil bajo el Partido Popular en la reacción. Están más centrados en el caso Salazar y los casos de acoso y de corrupción que salpican al Gobierno, y en cambio no ha habido una reacción contundente, como si dieran ya por amortizado después del fallo que ya condenaba al exfiscal general del Estado. En cualquier caso, Sara Selva, todo preparado para el inicio de esta sesión. Vamos a ver si van por ahí los tiros de la pregunta del líder de la oposición. Sí, todo preparado. Están terminando de sentarse los diputados. Es previsible que Feijóo haga mención a esa sentencia y también que el presidente lo haga en el tono quizás que escuchábamos ayer, ¿no? Poniendo más el foco en Isabel Díaz Ayuso, en su papel, también en la privatización de los servicios públicos. Ahora decía Patxi López antes de entrar que la sentencia no hay por dónde cogerla. Seguíamos escuchando críticas del PSOE a la sentencia, que ya la calificó como una vergüenza antes incluso de conocer el fallo, y también Gabriel Rufián, por ejemplo, en ese sentido decía que era incomprensible, ¿no? Está a punto de empezar ya la sesión de control, está la presidenta ya dando comienzo a la sesión. Está pidiendo ya que se vayan sentando todos los diputados. Está ya en su puesto la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Tengo que pedirles de nuevo que nos pongamos en pie para guardar un minuto de silencio. Será en recuerdo de Sayuri, la mujer de 36 años asesinada en Barcelona y confirmada ayer como víctima de violencia machista. Hemos empezado precisamente el abierto. Esta es la mujer asesinada ayer en l'Hospitalet de Llobregat, en unas semanas que están siendo, en unos días, porque no llegan ni a semanas, que están siendo tremendos en casos de violencia machista, de mujeres asesinadas por sus parejas o sus parejas, pero es que hemos empezado precisamente este abierto dando cuenta de otro asesinato, una mujer que estaba ingresada en la UCI, una mujer de 50 años, después de haber recibido una paliza de su pareja en Catarroja. Había sido ingresada en un centro hospitalario muy grave, ha fallecido esta mañana, y es un caso que se investiga. Se ha detenido a la pareja y es un caso que se investiga también como un caso de violencia machista. No la ha contabilizado o no ha hablado de ella todavía la presidenta del Congreso de los Diputados, porque es una noticia que acabamos de conocer hace muy poquitos minutos. Sí, la de ayer en l'Hospitalet de Llobregat, Sayuri, que murió también asesinada por su pareja en l'Hospitalet de Llobregat. Llevamos, como dices, unos días en los que prácticamente cada mañana yo creo que cada mañana y en algunos días incluso hemos contabilizado 2 víctimas de violencia machista en una misma jornada. Las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Por favor, ruego silencio. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor. De momento, directo a los casos de corrupción y de acoso en el entorno del Gobierno, y pregunta por 3 personas en concreto. Señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Vamos a ver ahora en el desarrollo de la pregunta de Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor Sánchez. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo.
Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. ¿O es Salazar también un gran desconocido para usted? Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez. Se practica. Comprendo que se rían porque ustedes ni lo practican ni lo predican. Señor Sánchez, hoy aquí falta la mitad de su gobierno. Están ustedes en los últimos estertores y lo peor de todo es su corrupción, es su cinismo, porque están perjudicando a la imagen de España y por lo tanto a los españoles. No tienen presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más, su tiempo se ha acabado. No sea en esto también el último en enterarse. Muchas gracias, señoría. Como es habitual, un largo aplauso por parte de la bancada del Partido Popular después de la intervención que hoy se ha podido terminar el líder de la oposición. Muchas gracias. Eso se ha confundido también con practicar y predicar, pero ha salido el mismo del... Sí, ha tenido ahí... Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Pues hasta aquí la respuesta. No ha habido ninguna mención al redactado, al contenido, a la argumentación de la sentencia del exfiscal general del Estado, sí, sobre los casos de corrupción y de acoso. Pero por continuar con el análisis de la sentencia, Mariola, tú decías antes, quiero pararme un momento en los elementos que componen la falta de motivación. Sí, porque creo que desde ayer la atención está prestada en si se ha probado suficientemente unos hechos que el Código Penal
tipifica en el artículo 417 como revelación de datos reservados y por lo tanto la conclusión es que incluye un reproche, ¿no? Yo creo que hay que fijarse en el fallo. El fallo dice que el fiscal general del Estado cometió ese delito en régimen de autoría, pero en los hechos probados la propia sentencia dice que esta actuación la ha podido cometer el propio fiscal general de Estado u otras personas que estén en su órbita de actuación. Cuando en los hechos probados de una sentencia el término de la autoría se abre no solo a la persona que va a ser condenada, sino a aquellas otras personas que estén bajo su régimen de actuación, la sentencia debe motivar también en qué condiciones está sancionando esa conducta por autoría. Y eso exige que se motive los artículos 28 y 29 del Código Penal. Es decir, el fiscal general del Estado ha sido autor de un delito de revelación de datos, pero ha sido un autor directo, ha sido un autor mediato, ha sido un coautor, ha sido un inductor. Nada de esto se explica ni se motiva en la sentencia. Dicho de otra manera, el fiscal general del Estado dio órdenes ¿a quién? Para hacer qué, constitutivo de un delito, dejó hacer, se concertó todo este tipo de actuación en un plan, hubo reuniones, todo esto no está motivado. Y los hechos probados a los que apela el Tribunal Supremo insisten en la idea de que son actuaciones atribuidas al fiscal general del Estado o a personas de su entorno. Bueno, pues cuando luego el fallo hablamos de autoría, hay que motivar este término de la autoría. Y este reproche técnico jurídico, obviamente el Tribunal Supremo no lo ha resuelto, lo que pone también de manifiesto esa debilidad en la motivación y suscita dudas acerca de que este pronunciamiento pueda ser analizado estrictamente bajo unas lentes jurídicas y que necesitemos acudir para encontrarle una lógica a otras lentes que van más allá de lo jurídico y que tienen otra naturaleza. Elisa. Sí, bueno, que evidentemente volvemos sobre lo mismo, ¿no? El tema de la valoración de la prueba es el tema crítico aquí. Se puede apuntar, y es legítimo, que los indicios recogidos no son suficientes, que es lo que dicen los votos particulares, y me parece perfectamente razonable, o se puede estar con la mayoría y pensar que los indicios son suficientes. Lo que sí quería un poco también en relación con algo que decía Carlos al principio, y que sí que está en el fundamento de la sentencia, es que sí que la idea que la sentencia es ejemplarizante no es porque sea medieval, sino porque se exige un especial deber, digamos, cuanto más arriba en la jerarquía está una persona, porque efectivamente los funcionarios públicos, yo soy funcionario también, tenemos ese deber especial de reserva y de secreto, de forma que, hombre, no puede usted estar dando traslado de expedientes que hay datos personales o confidenciales porque sea funcionario público. Y a mí es que no me parece mal que ese deber sea, digamos, más exigente cuanto más altos estás en la jerarquía, es decir, que si eres fiscal general más que si eres un fiscal de a pie. Dicho eso, también es cierto que el voto particular reprocha a la sentencia del Tribunal Supremo como que es más exigente con el fiscal general. Esto sí que es una, digamos, ¿cómo te diría? Un punto de partida que la sentencia del Tribunal Supremo sí toma. Es decir, yo le pido más al fiscal general que, digamos, a un fiscal de a pie o a un funcionario de a pie, porque creo que la responsabilidad es mayor. Se puede compartir o no, pero sí que es cierto que eso sí que se está claramente en el trasfondo de la sentencia. Y luego, insisto, el tema de la valoración de la prueba, bueno, el fundamento técnico jurídico está ahí, se explica por qué se considera que es el fiscal general o el entorno del fiscal general el que hace esa filtración bajo su supervisión, con su consentimiento, en el ámbito de su, digamos, dirección, vamos a decirlo así, claramente, eso está claro, no se sabe quién filtra, pero sí se entiende que es dentro de ese ámbito y que no son esos posibles terceros que a lo mejor aparecen y tal. Y luego el otro punto, que no lo dice Mariola, pero creo que también es relevante, y es muy relevante en esta sentencia, es el de la nota de prensa cuando se refiere a datos que ya eran conocidos. Yo creo que lo hemos hablado aquí también, ¿no? Eso sí
sí es una novedad de la sentencia, que también los votos particulares dicen, oiga, que esos datos ya eran conocidos y, sin embargo, usted considera que hay también un delito, no solo la filtración del correo, que claramente habría un delito, otra cosa es si hay, como digo, indicios o no, y también en la nota de prensa, en la medida que la nota de prensa recoge también elementos del famoso correo, y a pesar de que ese correo era conocido. ¿Y por qué digo que esto es novedoso? Porque realmente, y también lo dice el voto particular, claro, aquí esos datos ya eran conocidos previamente. ¿Y por qué digo esto? Porque, de nuevo, así he interpretado yo la sentencia, de nuevo este reproche deriva de esa especial deber de cuidado, de confidencialidad que se le imputa al fiscal general, de forma que se dice, y termino tal, que incluso, aunque esos datos fueran conocidos, se considera que esa nota nunca se debió redactar en esos términos. En esos términos, insisto. Si quieres añadir algo, Carlos. Sí, muy brevemente, pero fíjate, esa cualificación en función de quién comete presuntamente el delito te puede llegar al extremo que aparece en la sentencia que conocimos ayer, cuando se da total credibilidad a la fiscal Lastra y no a los periodistas. ¿Por qué razón? ¿Porque es fiscal y los periodistas son periodistas? Hombre, yo creo que no. No, es que realmente que no. al descartar y al desechar la opinión de los periodistas, cuando se le reconoce el derecho al secreto profesional, estáis diciendo, como tiene secreto profesional, pues no me creo lo que están diciendo los periodistas. No viene a decir esto. Dice que el testimonio tiene veracidad, pero no se los cree. Claro, pero eso lo cree. Es que si se los creyera, la sentencia tendría que haber sido otra. Mira, esto es muy interesante. Que lo hemos hablado también ahí, bueno, cuando queráis. Los periodistas que sois todos periodistas. Fíjate, los periodistas, hay un párrafo que dice, y adoptaron precauciones para su publicación pese a ser una primicia y seguro tenía mucho interés para publicarla. Pero es que un periodista tiene que ser precavido cuando hay primicia y cuando no hay primicia. Hay que hacer bien su trabajo. Ya me imagino. Claro. Es que no sé. Dime, muy quiero breve, decir, yo creo que la parte más interesante, además yo entiendo, porque vosotros sois periodistas y más la cadena SER, donde analiza, digamos, todos los testimonios, no solo los de los periodistas, y la fiscal Lastra habla, acuérdate también, de, ¿cómo se llama? La persona de Moncloa, Pilar Sánchez Acero se llama. Sí, y habla también de Juan Lobato, es decir, que es una valoración de todos los testimonios que se hacen allí, que te puede gustar más o menos, pero no es que se valore periodistas frente a fiscal Lastra, lo dejo también claro. Y también yo creo que es interesante cómo se ha vivido el juicio mediáticamente, que lo entiendo, porque los periodistas han sido parte de este juicio y esto no es lo habitual. No es lo habitual que los periodistas entren a testificar en un juicio. Y yo creo que eso también es un aspecto interesante. Y por último, termino de verdad, es interesantísimo lo que dice la sentencia sobre el derecho a la protección de las fuentes y creo que merece muchísimo la pena leerlo porque está muy bien. Mariola, sobre los periodistas voy contigo a la vuelta. El Abierto. SER Podcast. En El Abierto, Elisa de la Nuez, Carlos Sánchez y Mariola Urrea. Mariola, sobre la credibilidad que le da el tribunal a la declaración de los periodistas. Pues ninguna, porque si le hubiera dado algún tipo de crédito, el testimonio hubiera sido, sustantivo para justificar un fallo en otras claves. Yo creo que le sirve al Tribunal Supremo que contrastar lo que él considera prudencia en la actuación profesional de los tribunales, cuando no es prudencia, es el ejercicio de un derecho, frente, digamos, a la falta de prudencia que denota, a juicio del tribunal, el comportamiento del fiscal general del Estado. Utiliza el testimonio de los periodistas para contrastar en clave de prudencia o no prudencia el comportamiento del fiscal general del Estado. Y luego hay un elemento de esta sentencia también que me parece relevante en relación con este punto, es que el Tribunal Supremo pasa de puntillas por esta cuestión de la veracidad del testimonio de los periodistas, porque el propio Tribunal Supremo sabe que si en algún momento hubiera deslizado que los periodistas no hubieran respondido de acuerdo a la verdad, hubiera tenido que elevar obviamente el asunto y derivar un posible delito por parte de los periodistas. Y esto, lo diré así de crudo, esto el Tribunal Supremo no se atreve. El Tribunal Supremo sabe
que llevar esa consecuencia tan lejos generaría un impacto y una contestación a su comportamiento que jurídicamente resultaría muy difícil de controlar. Y yo creo que así hay que leer ese párrafo del artículo, ese párrafo al que estamos haciendo mención de la página 138. Es contención porque sabe que llevar la conclusión a la que le lleva su propia argumentación hasta las consecuencias jurídicas que ello implica, que es deducir testimonio por la comisión de un delito, eso jurídicamente no lo puede contener. Hay un párrafo que a mí me ha llamado mucho la atención, tal vez porque somos periodistas aquí, de que estamos en el estudio algunos. Leo textualmente: el deber del periodista de mantener la reserva de sus fuentes carece de nivel normativo y se mueve en el plano moral y deontológico. No es cierto. Es un derecho de los ciudadanos. No es, y además la propia sentencia dice... Si lo dice la sentencia. Por eso digo, si lo dice la propia sentencia. Es decir, y aparte que hay muchísima jurisprudencia sobre... y la recoge. Pero fíjate, este párrafo dice justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque no ha situado las declaraciones de los periodistas en un segundo nivel. Es decir, hay un primer nivel, que es la fiscal Lastra, y hay un segundo nivel, que es el de los periodistas. Y se ha cogido con lo mejor. Cuando además dice de la fiscal Lastra una cosa muy llamativa, que entra ya en el terreno moral, dice que la declaración de la fiscal Lastra no parece resentida con su jefe. Es decir, ¿a qué viene a cuento todo esto? Es que hay dos niveles. Que se dijo en el juicio oral esto, que esta señora se llevaba mal con su jefe. Eso se dijo. Pero lo asume el Tribunal Supremo. No, el Supremo dice que no le parece. Yo lo que querría hacer, que yo entiendo que sois todos periodistas, que yo no veo... Ni tú ni yo somos periodistas. Aquí ahora mismo solo hay dos periodistas. Es verdad, mitad y mitad. Yo no lo veo tan radical, y tampoco el tema del falso testimonio, de verdad que no es en absoluto habitual, ni en este juicio, ni en ninguno. ¿No? Tampoco es habitual un proceso penal contra el fiscal general del Estado. De hecho, solo ha habido uno en toda la historia de la democracia española. Y esperemos que no haya más. Pero dicho eso, sí que me parece que no es tanto a quién creo o no creo, sino hay una cosa que es muy importante, que es el principio de contradicción en un juicio oral, que también lo dice el Supremo. Por eso era relevante llegar al juicio oral, que es, oiga, yo escucho a unos, escucho a otros, y al final valoro en conjunto lo que se me ha dicho, por mucha gente. Están, por supuesto, los periodistas, pero está también decía, está la fiscal general, está el señor Lobato, está la persona de Moncloa, y todo eso se valora. Que insisto, claro que eso es legítimamente discutible, pero está recogido en la sentencia. O sea, quiere decir que se está diciendo, mire, estos señores dicen esto, este señor dice ese otro, pasa esto, pasa lo otro, todo eso está recogido. Insisto, si el tema fundamental, y por eso estamos debatiendo tanto, es la valoración. Todo eso está recogido, pero yo doy más credibilidad a una parte que a otra parte. Bien, o sea, que se recoja en la sentencia no es un consuelo. No, pero o sea, faltaría que no se recogiera en la sentencia. No, pero lo que te quiero decir es que eso se llama valoración conjunta de la prueba en un juicio contradictorio. Entonces, dicho eso, ¿por qué en la valoración conjunta de la prueba das más credibilidad a una parte que a otra parte? Porque llegas a la conclusión de que eso es más creíble. Por un lado, como si hay una cosa que también dice Carlos, porque dice, bueno, ¿y la fiscal Lastra qué interés tenía? Pues teóricamente ninguno. Por eso dice que es interesante, porque acordaros que sí se dijo en el juicio oral, la fiscal dice eso porque se lleva mal con el fiscal general, que yo lo entiendo, la defensa dice lo que tenga que decir. Y me parece bien. Y dice, oiga, pues no parece que te diga eso porque se lleva mal con el fiscal general, digamos. Le da ese plus. Si la fiscal Lastra no tiene interés, entiendo que en su contrario, el fiscal general sí tenía algún interés, ¿no? Es el que está... o los periodistas. O los periodistas. Bueno, los periodistas tienen interés periodístico, que eso está muy bien. No, los periodistas tienen interés en la verdad. O sea, los periodistas tienen interés en la verdad. Los periodistas que declararon en este juicio, que además son periodistas que hicieron bien su trabajo, y lo decía antes Carlos, ni por primicias ni por nada. Los que hacen bien su trabajo actúan como actuaron los periodistas que declararon en ese juicio. Entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Y el único interés que mueve a estos periodistas es la verdad. El único interés. No, que me parece bien, que me lo estáis discutiendo como si yo fuera el ponente de la sentencia. El ponente de la sentencia consideró que cuando uno de los periodistas le plantea el dilema moral de que él sabe quién es su fuente, pero que no puede desvelarla y por tanto se encuentra ante un dilema moral, pero que desde luego su fuente no es el fiscal general del Estado, el presidente de la sala, que es el ponente de esta sentencia, le dice no nos amenace. Vive como una amenaza la descripción que hace el periodista,
claramente exculpatoria del fiscal general del Estado. ¿Por qué la percepción del presidente de la Sala, que insisto es el ponente de la sentencia, vive como una amenaza, una posible testimonio que deja, que declara la inocencia del fiscal general del Estado? Y termino insistiendo en algo que ya he tratado de señalar. Cuidado, que la motivación de una sentencia penal no solo consiste en probar hechos que sean delito tipificado en el Código Penal. Consiste también en motivar el régimen de la autoría. Y aquí los hechos probados dicen que el fiscal general es autor o alguna de las personas de su entorno y no motiva cuál es el régimen de autoría en los términos que prevé el artículo 28 y 29 del Código Penal. Claro, es que no... Y esta falta de motivación es, a mi juicio, un elemento de debilidad de esta sentencia en la que estamos recabando poca atención. Claro, o alguien de su entorno. ¿Quién de su entorno? Claro, ese es el problema, que no se sabe. Ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la base. Claro, pues si no se sabe, si no se sabe... Dejadme que avance en el capítulo de reacciones. Primero, reacción del Gobierno, que mantiene la prudencia. Algunos miembros del Gobierno levantan un poco más la voz que otros, pero bueno, todo el mundo acata, aunque no comparte la sentencia, no quieren entrar en un choque con la justicia. Siguen manteniendo la tesis de la inocencia de Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado. Así que ahora lo que está haciendo el Gobierno, Sara Selva, está centrando el foco en Isabel Díaz Ayuso. Sí, en realidad los argumentos de los jueces no han cambiado la versión del Gobierno, que sigue manteniendo lo que ya decía hace unas semanas, que respetan la sentencia. La prueba está en que ya hay una nueva fiscal, aunque no la comparten. Sigue defendiendo el Ejecutivo y el presidente la inocencia de Álvaro García Ortiz y siguen insistiendo en que todo lo que hizo fue defender la verdad ante un bulo, pero no quieren entrar desde Moncloa en el enfrentamiento directo con el Poder Judicial, así que lo que hacen es poner el foco en eso y en el papel de Ayuso y en cómo está haciendo negocio, dicen, con la sanidad. No la preguntado Feijóo al presidente, lo decíais, por la sentencia, no ha hecho mención tampoco Sánchez, pero en eso insistió ayer en un acto en Madrid. ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Eso decía ayer Sánchez. Hay ministros, además, como Óscar López, que han tirado de ironía. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Y es más explícito el PSOE, que, conocidos los argumentos, sigue hablando de vergüenza. No hay por dónde cogerla. El fiscal o alguien de su entorno, eso no cabe en los anales del derecho de ningún país democrático decente. Eso decía hace unos minutos en los pasillos del Congreso el portavoz socialista Patxi López. Se agarra además el Gobierno a los dos votos particulares, a los argumentos que utilizan las magistradas, es decir, que no hay indicios, que la sentencia se basa en una sospecha, así que confían en que el Constitucional termine dando la razón a García Ortiz. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Y en el Partido Popular, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Decíamos antes que perfil bajo, porque para el PP lo importante era el fallo, la condena que conocimos hace 19 días, así que mantienen su estrategia de ir directamente contra Pedro Sánchez, señalando a él como responsable de lo que hiciera el fiscal general del Estado. Buscan presionar al Gobierno a través, y lo hemos visto ahora en la sesión de control, a través de los casos de corrupción o de la gestión de las denuncias de acoso contra Paco Salazar. Sí, la sesión de control como síntoma. Feijóo ni ha mencionado lo del fiscal. ¿Para qué? Se dieron tal atracón con el fallo que han llegado empachados a la sentencia. Con el fallo hubo comparecencia solemne del líder, decenas de entrevistas, todo tipo de tuits. Con la sentencia apenas esta declaración de Esther Muñoz, recién conocida la noticia, utilizando epítetos que ya ni nos sonaban nuevos. El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. El PP pasó muy de puntillas por la sentencia, nos reconocía alguna fuente, hemos ganado y el debate jurídico pues ya no nos interesa. Con la pieza ya cobrada, la única que por supuesto sigue estirando el chicle es Isabel Díaz Ayuso. Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación,
por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del Gobierno y de su presidente. Y la segunda, pero positiva, es que el Estado de Derecho funciona a pesar de los... Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue unos cuantos pueblos más allá. Primero daba por hecho que la sentencia no va a permitir al Constitucional, a Pumpido, decía él, salvar al fiscal delincuente. Y después le decía a Sánchez: estás hundido, eres un dictador, solo hay que ver tu cara. Ayuso te gana de largo, no puedes salir a la calle y a ella la admiran. Tú, tu familia y tus adjuntos vais pa'lante. El PP, mientras, optaba por un comunicado breve a media tarde que apuntaba en la dirección clásica que os podéis imaginar. La sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Con todo, Álvaro García Ortiz es pasado y en Génova están ya a otros menesteres, más preocupados por erosionar al PSOE por el caso Salazar, lo hemos visto ahora en el control, y también entregados a la confrontación con Vox, ahora que están a la vuelta de la esquina las urnas extremeñas, y todo apunta a que se avecinan también las urnas aragonesas. Junquera, gracias. Gracias. Nos vamos a detener mucho en el análisis de las reacciones políticas porque hay poca sorpresa, por un lado y por el otro, Carlos. Ninguna sorpresa, ¿no? Es todo muy evidente. Como decía ahora el periodista, pues realmente estamos para el PP ahora tiene un efecto mucho más multiplicador las denuncias de acosos sexuales por parte de dirigentes socialistas que el tema fiscal del Estado, que es un tema ya, digamos, amortizado. Es decir, lo único que Isabel Díaz Ayuso obviamente es la que va a estar hablando mucho de ello, entre otras cosas porque su pareja tiene por delante le quedan dos procesos. Dos procedimientos judiciales y lo que ha hecho el Tribunal Supremo, y yo creo que se está bien tirado por parte de la Sala del Supremo, es cerrar cualquier tipo de vía de recursos, de utilizar la sentencia para librarse de una futura condena. A mí me parece que eso es un tema muy relevante y por eso Isabel Díaz Ayuso en eso tiene un interés personal. No ya son un interés político, sino tiene un interés personal. Elisa. Sí, no, está claro que en términos de partido de fútbol yo ya gano el partido y me da igual cómo lo he ganado, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Porque realmente, claro, las sentencias son 300 hojas, te podrá gustar más o menos, pero hay que leérsela si quieres ser serio y decir, oiga, me parece A, me parece B. Y no se notan las ojeras que tenemos algunos. Pues sí, yo también me tiré ayer toda la tarde. Pero lo que quiero decir es que me llama la atención de esto. Bueno, pelillos a la mar, total. Oiga, moléstese usted en un lado y en otro en leer los argumentos y hacer una crítica sobre la sentencia, le guste o no le guste, ¿no? Pero en fin, ya estamos acostumbrados a la falta de seriedad. Pero sí quería decir lo del novio de Díaz Ayuso, porque se dijo mucho y también se dijo en medios y yo nunca vi qué fundamento tenía esto de que tuviera que tener con los otros procedimientos. Y está claro que los otros procedimientos se van a celebrar, como es lógico, y no va a tener ninguna incidencia. Y esto es muy importante, esta sentencia. Y me parece fenomenal que el Tribunal Supremo lo haya aclarado, aunque ya te digo que a mí me parecía que tenía que ser así por razones técnicas. Pero bien está que sea así y efectivamente ella tiene por delante, porque además como han decidido meterlo como un tema político, pues como un tema político se va a leer, porque podías haber dicho, oiga, esto es cosa de mi pareja, no es cosa mía. No, ahora resulta que es un tema político. Mariola. Bueno, el Colegio de Abogados de Madrid, cuando se persona en este proceso como acusación popular, lo hace precisamente en defensa, se supone, del ejercicio de defensa de sus clientes. Por lo tanto, hombre, esto de que el asunto no tenía conexión o eso de que el señor Alberto González Amador no vaya a querer utilizar el pronunciamiento del Tribunal Supremo precisamente en defensa de su proceso penal, pues también, perdonad que lo diga así, pero sería una ingenuidad. Y el Tribunal Supremo dice lo que dice. Ya veremos lo que dice el tribunal que enjuicie el proceso penal contra este particular. En todo caso, yo creo que nos corresponde a los analistas políticos que estamos hoy en esta mesa, por supuesto, estudiar en profundidad la sentencia y hacer los juicios de valor que consideremos pertinente. Pero que a nadie le quepa la menor duda que un ciudadano de a pie, con un mínimo sentido de lo que es la justicia, de lo que es un procedimiento penal, de lo que es la presunción de inocencia, de lo que es vivir en un Estado de Derecho, que para condenarte a un delito te tienen que destruir de manera indubitada tu presunción de inocencia, no le basta ni le es necesario leer la sentencia para tener un juicio razonable de las dudas que genera esta sentencia del Tribunal Supremo. Y digo esto porque uno de los grandes debates que queda pendiente en esta sociedad es demostrarle al Tribunal Supremo y a todos los tribunales de justicia que sus pronunciamientos se legitiman en función de la calidad de su motivación y, sobre todo, de la capacidad para convencer a la ciudadanía de que no hay ningún otro interés espúreo
en la aplicación de la ley que no sea la aplicación de la ley. Y con este tipo de procedimientos, por lo excepcionales que son y por las dudas a lo largo de todo el procedimiento, en los términos que yo al menos los he expresado, de verdad que esa duda no se disipa, se acentúa. Elisa, muy breve, por favor. Muy breve, lo que yo quería decir es que, por supuesto, el ciudadano de a pie no se tiene que leer la sentencia, para eso estamos, como bien dices, los analistas, pero los políticos que van a criticar una sentencia, a mí sí me gustaría que se la leyeran. Dicho esto, vamos con el otro asunto que ha ocupado esa pregunta que le hacía Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, que son los casos de acoso sexual que rodean también al Partido Socialista, al Gobierno, en este caso el caso Salazar, porque ayer se refirió directamente a él Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. De hecho, fue la primera vez que habló de este caso después de unos días de silencio, pidió disculpas, asumió en primera persona, dijo los errores cometidos, pero más allá de las palabras están las acciones, en este caso la inacción del Partido Socialista, la inacción de Moncloa, es decir, ¿qué va a hacer el PSOE para arreglar esta brecha abierta y esta falta de confianza a partir de ahora de las mujeres en el Partido Socialista? Uno de los primeros pasos va a ser averiguar quién y por qué frenó las denuncias de las dos empleadas de Moncloa contra Paco Salazar, pero a partir de aquí, ¿qué otros pasos van a dar, Guille? Pues, Ángeles, de entrada Ferraz niega que esas denuncias se frenasen de forma premeditada, atribuyen todo a esa falta de diligencia, un retraso involuntario, así que el partido en principio no iba a investigar quién tuvo la culpa, aunque hay dirigentes de la Dirección Federal que creen que sí que debería hacerse, que señalan, por ejemplo, a la secretaria de organización o a la número 2 del partido, a la vicepresidenta María Jesús Montero. Sánchez ya dijo el fin de semana que él asumía en primera persona la responsabilidad de lo sucedido, no concretó cómo se aterriza esa asunción de responsabilidad, pero esa declaración respondía a un intento por zanjar ese debate interno. El partido lo que está haciendo ya es redactar ese informe, la investigación sobre los hechos ya está terminada y entre hoy o mañana se enviará el expediente a las víctimas. En apenas 10 días, Ferraz, la Comisión Antiacoso, va a resolver el trámite que durante 5 meses ha estado paralizado. El partido hará públicas unas conclusiones políticas sobre lo ocurrido, unas conclusiones que dicen serán muy contundentes. Lo que tiene que aclarar el PSOE es si tras el análisis de lo sucedido, si tras el análisis de las denuncias cree que los comportamientos de Salazar encajan o no en una situación de acoso sexual, es decir, si creen que son constitutivos de un presunto delito. A partir de ahí se va a invitar a las víctimas a denunciar. El PSOE se ofrecerá también a costear los gastos de los servicios jurídicos. Si finalmente ellas deciden poner todo en conocimiento de la justicia, insisten en que no es el partido el que puede hacerlo porque todo este trámite es anónimo. Ferraz dice no conocer la identidad de las personas denunciantes porque todo se ha hecho a través de un canal que es anónimo. El presidente ayer, lo decía Sánchez, se pronunció por primera vez públicamente sobre el caso Salazar, lo hizo de forma velada y de la misma forma que lo ha hecho esta mañana en la sesión de control a preguntas Alberto Núñez Feijóo. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. En esa línea iban también las declaraciones que pronunció ayer el presidente del Gobierno. El PSOE lo que trata es de contener el desgaste por este caso que la oposición está utilizando para poner en cuestión el compromiso del partido con el feminismo. Fue llamativo escuchar ayer, por ejemplo, a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, entonar este mea culpa y pedir perdón por la reunión que mantuvo con Paco Salazar una vez que ya se conocían los hechos. Ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo, como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Ferraz, por tanto, Ángels espera cerrar la semana habiendo zanjado al menos el trámite de las denuncias contra el exasesor de Pedro Sánchez. Guille, gracias. Hasta luego. Pues intenta terminar la semana intentando zanjar el caso Salazar, pero puede que se le esté abriendo otro caso en Galicia, con el presidente de la Diputación de Lugo como protagonista. En Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Hola, bo día, Ángels. Hay denuncias contra el presidente de la Diputación.
Sí, al menos 6 mujeres respaldan la denuncia registrada en el canal interno del Partido Socialista contra el presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual. Se trata de trabajadoras y concejalas del partido en Lugo que en sus denuncias hablan de tocamientos, llamadas e imágenes inapropiadas por parte de José Tomerroca, que según ellas desvía a sexo cualquier tipo de conversación y en cualquier contexto. Aseguran además haber puesto los hechos en conocimiento de los líderes del PSOE gallego, que según estos testimonios no hicieron nada para evitar este tipo de comportamientos. Las denuncias se hicieron públicas anoche en un programa de televisión en 4. Dicen que le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna, se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido, dicen en esa denuncia, hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo. Es lo que dicen en esa denuncia. Las fuentes socialistas aseguran que esa denuncia existe y que hay además varios testimonios que la apoyan, pero oficialmente el PSOE por ahora ni confirma ni desmiente. La dirección gallega del partido niega tener conocimiento de ninguna denuncia por canales oficiales por presunto acoso sexual contra Tomerroca. Las fuentes del partido consultadas por la SER aseguran que no hay denuncias formales ni en los órganos internos ni en la justicia, pero evitan aclarar, Ángels, si tuvieron conocimiento de los hechos a través de conversaciones telefónicas o mensajes de texto. El presidente de la Diputación de Lugo niega los hechos, habla de un montaje contra él y dice que estudia emprender acciones legales. Hoy, de hecho, mantiene su agenda y tiene prevista una comparecencia en Monforte a media mañana. Es alcalde de Monforte, secretario general del PSOE en la provincia de Lugo y gobierna la Diputación en coalición con el Bloque Nacionalista, que veremos qué hace esta mañana, si mantiene o retira su apoyo al presidente del ente provincial tras hacerse públicas estas denuncias contra él por presunto acoso sexual. Richie, gracias. Buenos días. Veremos en qué queda en este caso. El problema es el acoso, claro que el problema es el acoso, pero el problema también es la actitud de quienes conocen el acoso y no reaccionan, porque la respuesta que ha dado el presidente del gobierno hoy al líder de la oposición, diciendo casi como si este es un problema de todas las grandes estructuras, y esto pasa en todas partes, lamentablemente pasa en muchos más sitios que en los partidos políticos, pero el problema, Carlos, está en cuando se sabe y no se hace nada, y sobre todo, cuando no hace nada un partido que se llama feminista. Sí, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones. Yo creo que la democracia española tiene un lunar en la vida interna de los partidos políticos, sobre todo cuando, en este caso concreto, el Partido Socialista está en el gobierno, aparecen muchos lunares, aparecen muchas situaciones feas por parte de los partidos. Y esto viene de lejos, es decir, el caso Filesa o el caso Time Store, que es de los años 90, apareció dentro del Partido Socialista casos de corrupción. Posteriormente han aparecido infinitos casos de corrupción dentro de la calle Génova en el Partido Popular. Ahora encontramos situaciones que no tienen que ver con corrupción económica, pero tienen que ver con comportamientos solamente ilícitos y despreciables. Sí, yo creo que los sistemas de auditoría interna fallan en los partidos políticos, sobre todo cuando están en el gobierno. Creo que hay que establecer una muralla china perfectamente definida. Aquí tenemos un presidente de gobierno que tiene todo el poder, pero probablemente debería tener el Partido Socialista más autonomía a la hora de identificar sus dirigentes. Un minuto, Mariola. Pedro Sánchez ha dicho esta mañana al Congreso de los Diputados que el feminismo nos da lecciones a todos los días, y eso es así, pero el feminismo también nos dice dos cosas: la necesidad de generar espacios seguros para las mujeres, también en los partidos políticos, y la contundencia máxima cuando se detectan estas prácticas, sea quien sea y caiga quien caiga. Y desde luego las mujeres sí pueden hacer caer al presidente Sánchez, así que se tome en serio esto que está ocurriendo. Lo veíamos el otro día en la encuesta precisamente de 40 DB para la serie y El País. Elisa. Sí, yo creo que también, estando de acuerdo con lo que han dicho Carlos y Mariola, el tema es la impunidad, ¿no? La sensación de impunidad con la que opera esta gente, que lleva mucho tiempo haciendo esto, porque realmente son impunes, y ese es el problema, ¿no? Que cuando aparecen las denuncias, pues lo que nos habéis contado, ¿no? Y yo creo que ese sí que es el punto donde de no retorno, es decir, vale, esto no es un problema de unas manzanas podridas, es un problema de haber elegido mal, es un problema de que cuando pasa eso hay una impunidad porque se protege a esta gente, y esto yo sí que creo que es absolutamente demoledor para el Partido Socialista y para cualquier partido político, porque hablar del caso Nevenka 20 años más tarde es que dan ganas de, no sé, es decir, ¿pero de qué me están hablando? ¿Está pasando lo mismo que hace 20 años? ¿Estamos hablando de eso? Vamos a hacer una pausa. El caso Nevenka ha sido la respuesta que ha dado el presidente del gobierno al líder de la oposición en la sesión de control al gobierno. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues vamos a ir terminando el abierto. Ana Uslés, Sergio Castro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Vale, pues yo también. Oye, por favor, más entusiasmo, que acabamos de hacer un récord de audiencia. Hombre, que siempre podremos poner en el currículum que el récord, hasta que alguien nos supere, es nuestro. Es nuestro. Siempre se puede mejorar, hay que ser cautelosos, hay que seguir con el trabajo y con la hoja de ruta. Pero por un día. Hoy la pregunta de cuál es el tope, ninguno. No, ninguno. No hay tope. Una licencia un día, venga. Bueno, hay un coche esperando a la puerta de la cadena SER, donde se va a subir Severino Donate. Sí. Tú vas a estar de copilota. Vale. Y después vamos a meter a Marta Sanz y a Manuel Delgado en la parte de atrás. Vamos a contar en el rincón y la esquina todo lo que sucede en un coche. Vaya viaje. Las cosas que suceden en un coche se quedan en el coche. En el 900, 100, 800 todos los oyentes se pueden subir. ¿Cómo fue su primer coche? ¿Cómo eran aquellos que formaron parte importante de sus vidas? ¿Cómo era viajar en ellos? ¿Recuerdan con quién? ¿O qué conversaciones o viajes verdaderamente trascendentes tuvieron lugar en el interior de su coche? 900, 100, 800 a partir de ahora. Tú no puedes llamar. Bueno, tú no, sí, de copiloto sí. Hombre, se habrá subido algún coche alguna vez. No, sí, pero como no sabe conducir. No, es más, soy un extraordinario copiloto. Eso habría que verlo. Que esa es una gran virtud. También he vomitado en algún coche. ¿Ves? Ahora que me acuerdo. Bueno. Ya la estás fastidiando con lo bien que ibas. Sí, venga, Ana, ¿qué más? Y después, quizá muchos la tenían como cinta en el coche, se cumplen 50 años del disco Nuevo Día, de Lole y Manuel. Un disco en el que se reunieron una voz, unas letras, una guitarra, una sonoridad que lo cambió todo, el flamenco y nuestros oídos, y vamos a recordar cómo se hizo y qué significó y significa a día de hoy Nuevo Día, de Lole y Manuel, en el Pretérito Plus Juan Perfecto. Vale, y un poco más de música para terminar en la charla de hoy. Hace 2 semanas los premios Ondas galardonaban con el Ondas a la mejor trayectoria musical de 2025 a Pastora Soler. En ese mismo momento empezó a publicarse un libro de Pastora Soler donde se contaba también la trayectoria no deseada de la cantante, todos los puntos oscuros que sucedieron durante su carrera, que le tuvo unos años retirada, que volvió, sin embargo, después 8 años después. Y lo que ella ha hecho es buscar en el interior de su vida qué es lo que provocó que dejara de poder cantar. Y eso es lo que pretendemos que esta mañana nos cuente la exitosa Pastora Soler. Muy bien. Pues oye, es está eso. Mal. Vuelve a ser otro programa para mantener la audiencia. Con eso sí trabajamos, claro. Muchísimas gracias. Partido a partido. Partido a partido, Mariola, Claro. que nos damos por felicitadas, ¿eh? Es que claro, o sea, con estos EGMs Claro. y aquí ni mu venga a hablar del rollo este del Tribunal fiscal Supremo. y del Tribunal Supremo. Y no estamos a lo que estamos. no Y estamos a lo que incluso estamos. vais a seguir haciendo el programa. Yo pensaba que os ibais ya de cañas para celebrarlo. Bueno, Nacho ha tenido la idea cuando nos han subido el café con leche de pedir unos cafés irlandeses, pero luego nos hemos venido abajo. Hemos dicho que no, que mejor que no, que terminemos primero. Elisa de la Nuez, Carlos Sánchez, Mariola Urrea, hasta la semana que viene. Un abrazo y Adiós. felicidades. Gracias. Ay, felicidades, sí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.